Tanto, buenas noches, tanto para los que estamos presentes en una pantalla como los que el Señor va a bendecir luego. Esperamos siempre que el propósito de lo que estamos haciendo sea el compartir la palabra de Dios directamente de la misma escritura, muy poco de nuestras experiencias que no apuntalan, sino que buscamos que la misma palabra de Dios refuerce lo que Dios ha querido decir. Nos arriesgamos, es bastante delicado espiritualmente pronunciar y decir que Dios ha dicho, porque lo que está escrito lo tenemos por fe y porque sabemos que el Espíritu Santo es quien nos guía. Entonces nosotros trabajamos por fe y seguros de que la revelación está dada si es que toca nuestros corazones y hay cambio en nuestra vida, no solo en llenar nuestros conceptos o los conocimientos, sino que esto debe producir un fruto, y ese fruto es la posición que nosotros debemos tener delante de la presencia de nuestro Padre. Y esto lo hemos ido diciendo poco a poco desde la primera carta de Pedro, en la cual se puntualizó de dónde provenía o de dónde proviene nuestra fuerza en la cual nosotros podemos llamarnos que somos santos. No somos santos por nuestras cualidades, sino estamos nosotros embestidos, estamos revestidos de la persona de Jesucristo por su obra bendita. Y esta es la que a nosotros nos hace con la cualidad de ser justificados delante de la presencia de Dios. Y esto quiere decir que Dios, con respecto a nosotros y por medio de Jesucristo y el poder del Espíritu Santo, ha roto la enemistad que teníamos y ahora tenemos una amistad pura, profunda, directa, en la cual nosotros confiadamente podemos acercarnos a Dios por los méritos que nuestro Señor Jesucristo ha realizado aquí en la tierra y que ahora Él está sentado a la diestra del Padre mirando cómo sus hijos se comportan, mirando cómo nosotros nos desarrollamos, mirando a cómo crecemos y también creo que teniendo esperanza de que podamos encontrar el camino que Él ha dejado y no caminar por lugares que no debemos. Entonces, nosotros seguimos en la carta de Segunda de Pedro, en la cual el contexto, bien saben ustedes, que era un momento difícil para los que estaban congregando en esta iglesia. Se piensa pues que sigue siendo los mismos de la primera carta, pero en realidad si nosotros lo leemos, es para nosotros porque nosotros vivimos tan igual como ellos, ¿no? Una lucha en la cual tenemos que entender, conocer y saber y estar seguros de cómo comportarnos del modo en que la gracia la hemos recibido. Cuando se nos dijo que la gracia es de Dios y la hemos recibido por medio de Jesucristo, no debió quedarse solo en esa letra, sino ahondar más, ¿no? Saber cómo comportarnos con esa gracia que Dios nos ha dado. La palabra de Dios nos muestra que dice que nosotros debemos de cuidar esa salvación que Dios nos ha dado. No que quiere decir que hagamos obras para ser justificados nuevamente, porque eso ya lo hizo nuestro Señor en la cruz, pero que tú tienes que saber manejar lo que Dios te ha dado. Eres tú, yo y todos los que nos decimos cristianos, debemos saber comportarnos a la altura y de acuerdo a la dignidad por la cual el Señor nos ha entregado esto tan valioso que es su vida. No solo que murió en la cruz, no solo de que hizo la obra del sacrificio, hizo mucho más. Él lo entregó por amor a su Padre, por amor a nosotros, y porque sabía que realmente lo que él estaba haciendo era la voluntad de Dios Todopoderoso, que él estaba pidiendo de que la paga del pecado es muerte y se tenía que cumplir, porque él no cambia. Unas cosas son dolorosas, pero él no cambia. Pero una vez que ya nosotros hemos sido rescatados y estamos viviendo en una gracia bendita, oye, pero ¿por qué todos somos diferentes en entender la gracia y vivimos tal cual creemos que así debe ser y no estamos creciendo a la altura que necesitamos para estar presentes cuando venga el Señor Jesucristo y se lleve a sí mismo, a su iglesia? Porque yo haría una pregunta a todos aquellos que nos escuchan en este momento: ¿cuánto tú crees tú que estás preparado? ¿O solo crees que por
como hemos dicho siempre, ¿no? Que confesar la oración de fe de hermano, con eso crees que has ganado todo lo que Dios ha hecho. Y te paso la voz de que eso es el principio, ese es el inicio, ese es el tocar la puerta. Por favor, abran, ¿ok? Y la puerta es Jesucristo, pero adentro hay un montón de cosas que tú tienes que conocer para poder caminar y estar en la presencia del Señor. Dios lo ha hecho todo y eso es verdad. Ya está hecho, también eso es verdad. Pero tú y yo estamos viviendo con eso. Entonces, pienso yo que la iglesia tiene un propósito, no solo el de escuchar, sino el de que todos nosotros podamos mostrar. Pero para poder mostrar, tienes que conocer. Para poder conocer, tienes que haber vivido. Para vivir, tienes que haber sufrido. Para sufrir, tienes que haber tenido o debes tener lo que Dios ha sembrado en tu corazón primero. Todo esto es una prueba de fe. Todo es vivir en fe. Y ahora lo vamos a ver en lo que el Señor ha podido permitirme poder plasmar acá en el PowerPoint, pero es mucho más de lo que está acá. Yo lo dejo para que ustedes sigan ahondando, buscando, ¿no? Y que sean motivados, igual que yo, a seguir viviendo y investigando en la palabra del Señor. Entonces, en 2 de Pedro vemos un mensaje abajo que dice, la relación con Jesucristo en ese momento estaba en juego. Pedro tenía la necesidad de apuntalar a todos los oyentes lo que él ya había sembrado, pero que tenía la necesidad de repetirlo. Nosotros, aquellos que estamos de alguna manera sirviendo en el lado de enseñar la doctrina, enseñar la persona de Jesucristo, nos toca estar repitiendo constantemente, porque así es la voluntad del Señor. No es un domingo te enseño y ya se acabó que lo tienes para todo el año y eso te va a servir. No, es que es constantemente la repetición porque no siempre se hace lo que se dice o se predica en el púlpito, o lo que tú lees en la Biblia, o tu devocional, o lo de alguien que te pudo compartir la palabra de Dios directamente. El destino eterno de ellos estaba en juego, ese sí, porque la tendencia es destruirnos, ¿ok? Tú estás en el Señor, nosotros estamos en el Señor, pero siempre hay alguien como león rugiente tratando de destruirnos. Entonces uno tiene que estar alerta y saber cómo comportarse. A raíz de eso, nosotros vamos a empezar con el versículo 5 y si nos da tiempo llegaremos al 7. Y en el versículo 5 vamos a leer lo que dice. Estamos en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 5. El versículo 5 al 7 lo vamos a leer en general y dice así, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Nosotros encontramos acá varias cualidades en las cuales tenemos que entender que no van a nacer de nosotros, que no están en nosotros porque nosotros las producimos o porque queremos hacerlas, sino tenemos que discernir que estas cualidades están hechas por el Señor para darnos a nosotros propósito de ir conociéndolo constantemente. El versículo 8 de la palabra del Señor, ahí en el 7 no está, pero el versículo 8 dice esto, y eso va a ser nuestro fundamento de estos 7 primeros versículos, ¿ok? Dice, porque si estas cosas están en vosotros, la que acabamos de leer, y abundan, o sea, no solamente estén impactadas, sino abundan, o sea, es un movimiento constante, permanente. No os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Son dos cosas, ¿ok? ¿En qué? En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, estas cualidades que están ahí tienen que producir en nosotros lo contrario a ser ocioso y lo contrario a no tener fruto.
Ahora, ¿cómo se mueve eso en nuestras vidas? ¿Las tenemos? ¿Las hemos podido identificar? ¿Las tenemos con certeza? Todos tenemos una forma de vivir nuestra cristiandad en nuestra creencia. Yo tengo fe porque he confesado que Jesús es mi Señor y Salvador. Yo tengo fe porque me congrego. Yo tengo fe porque hago coinonía. Yo tengo fe porque tengo una relación con hermanos. Yo tengo fe porque conozco a hermanos. Pero eso es la parte superficial de la cristiandad. Ese es por decir así, cuando haces un gratinado de tostada en el horno con mantequilla, todo eso está bonito, pero se comienza a hacer una costrita arriba que está rica, ¿no? Es fácil comerla con el pancito. Esa es la costrita que tenemos de la cristiandad. Pero lo profundo de la cristiandad es la persona de Jesucristo. Ahora, ¿cómo la encontramos? Si el verso 8 nos está diciendo de que todas estas cualidades deben, de alguna forma, es un imperativo, deben moverse en nosotros, ¿para qué? Para que conozcamos a Jesucristo. Oye, pero si me están diciendo acá conocer a Jesucristo, ¿cómo? Yo ya no lo conozco con la confesión de fe. Entonces, no solo podemos decir que eso es el todo, sino que tenemos que rascar, rascar para encontrar cuál es la esencia. Y bueno, vamos a ver si podemos entendernos con esto. Miren, cuando el Señor pone ahí añadir a vuestra fe, esa palabra añadir es algo que tú tienes que manejar. Es cierto, tú tienes que poner un esfuerzo, tú tienes que ordenar lo que Dios está poniendo, pero lo tienes que conocer para poder hacerlo. No es una cosa que tú vas a sacar de ti para decir, ah, bueno, ya tengo fe, ahora voy a ver cómo hago para ponerle virtud a mi vida. No es así, no ese es el manejo. En principio, debemos conocer de qué se está tratando esta palabra de fe. Esta fe no es la de Hebreos 11:1, que tienes la certeza ni la convicción. Esta fe está hablando de la esencia del mensaje por la cual nuestro Señor Jesucristo ha venido a la tierra y ha dado todo como la manifestación de la gloria de Dios para cumplir ese amor que Dios nos ha tenido y que nos ha perdonado por esos méritos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa fe no es sencilla. Esa fe está llevando toda una explosión atómica en la cual, en principio, debemos saber que esa fe está en relación o está mencionando un mensaje, pero el mensaje que tú y yo hemos escuchado no se relaciona al hecho de que sabemos que hay un mensaje, sino tenemos que entender el contenido del mensaje. Ya hemos dicho que en Romanos, capítulo 1, verso 16, Pablo adentra toda la carta y empieza la carta diciendo de que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Si nos quedamos ahí, podemos decir, oh, ya sabemos, entonces si decimos que la historia de Jesucristo, y solo es una historia que solo propagamos, y no entramos a la profundidad de lo que está a través de que los profetas lo habían anunciado desde un principio y se cumplió en la persona de nuestro Señor Jesucristo, entonces no vamos a entender cuál es el propósito de Dios. No es que apareció el Nuevo Testamento con el nacimiento de Jesucristo y después de 30 años o 33 años Jesucristo muere en la cruz y de ahí nace una doctrina de salvación para nosotros. Entonces estás equivocado, porque ese no es el mensaje, porque el mensaje viene desde el Antiguo Testamento y desde mucho más antes de la creación del mundo. Entonces, vamos a ir viendo ese mensaje de qué se trata. Sabemos que se trata de Jesucristo. ¿Cómo? Vamos a ir a Hebreos 1, capítulo 1, verso 1 al verso 4. Y miren lo que dice. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder,
habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los hombres, cuando a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. En estos versículos yo he puesto palabras en mayúsculas, en la cual dice que Dios habló antes que Jesucristo de muchas formas, por medio de los profetas, y sabemos que todos los profetas murieron entregando el mensaje. ¿Y qué cosa quería el Señor con los profetas entregando el mensaje a ese pueblo? Y en ese pueblo lo estaba entregando a la humanidad. Él estaba manifestando la exhortación de que cambien, se arrepientan y que estén con relación con Dios. Dios hacia ellos como pueblo, Dios hacia nosotros como pueblo. Y entonces Él hizo un montón de formas para llevar la palabra de Él mismo hacia el pueblo y a la humanidad en este sentido, para que se arrepientan y vuelvan a los caminos de Él o a los principios de los caminos de Él. Pero no pasó nada y entonces dijo el Señor, ok, en estos postreros días voy a llevar el mismo mensaje de siempre, en su gracia de Dios, pero por medio de quién? De su Hijo. Entonces, esa fe que está puesta en segunda de Pedro contiene ese mensaje de Dios desde hace mucho tiempo atrás. O sea, esa fe contiene esa misericordia de Dios manifestada en su Hijo, ahí cuando estamos hablando esa fe. Es por eso que uno dice que esa fe es hecha por Jesucristo, porque Él es el autor y consumador de la fe. Entonces ya tenemos la primera parte. Tenemos un mensaje que no solo son letras, sino que el contenido es una persona y el contenido es Jesucristo. Él mismo trajo el mensaje, él mismo es el mensaje, él mismo dijo arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, cuando lo dijo en la palabra del Señor, cuando dijo Juan que lo estaba bautizando y se cumplió ahí. Entonces, nosotros sabemos que Jesucristo no solo vino a hacer, sino vino a traer un mensaje de salvación para aquellos que se arrepienten. Entonces, ya sabemos que hay un mensaje. Ese mensaje, por los hechos de Jesucristo, nos ha justificado. ¿Por qué era necesario la justificación? Porque nuestra relación con Dios estaba rota por el pecado. Por consiguiente, había que restaurarlo. Y no se pudo a través de la ley, porque nadie la podía cumplir, sino porque era a través de Jesucristo. Y entendamos que nadie la podía cumplir porque el propósito de la ley no era que la cumplieran, sino que entendieran que Jesucristo era el Mesías, el enviado, y a través de él podías tú ser justificado por esa fe en él. Te lo proporcionó todo el Señor, pero tú, como hombre, como humanidad, te quisiste ir por la letra y esa letra te mató y no pudo cumplirse la voluntad del Señor. Y creemos de que hay que por la ley, cumpliendo palabra por palabra, uno se iba a justificar. La palabra de Dios no dice que por la ley o las obras de la ley justifica, sino por la fe. Y vamos a ver entonces que esta palabra fe contiene mensaje y el hecho de lo que hizo Jesucristo, la cual nos hizo la paz con Dios. ¿Qué dice Gálatas 2:16? Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ahora, si ustedes prestan atención a Gálatas 2:16, hay dos veces que dice la fe de Cristo y una sola en la cual dice en Cristo. ¿Qué diferencia hay? Que digan la fe de Cristo a que digas la fe en Jesucristo. Entonces, la fe de Jesucristo es lo que estamos hablando, es el mensaje, lo que Él ha hecho, el poder que Él tiene en sí mismo por su palabra, ¿ok? Y cuando nosotros
Eso lo reconocemos por la revelación de Dios en nuestro corazón. Cuando abrimos nuestro corazón para entender, entonces recién esa fe en nosotros produce estar en Jesucristo, creerlo de Jesucristo. Pero cuando hablamos por la fe de Cristo, por la fe de Cristo, estamos hablando lo que Él ha hecho. Toda su obra bendita y la que va a hacer posteriormente, que todavía no se ha cumplido, pero está en los propósitos de Dios que se cumpla. ¿Cuál es esta? Su segunda venida, el reinado del milenio y todo lo que va a pasar. Entonces estamos en una parte de esta fe todavía. No es todo, pero cuando nosotros nos referimos ahora a que no son por obras nuestra salvación, sino en Cristo, entonces estamos hablando sobre esa fe que ahora estamos viendo en segunda de Pedro. Entonces, entendemos que la palabra de Dios tiene mensaje y tiene justificación. Y eso está, todo está en Jesucristo. ¿Y para qué ha servido la justificación y la obra de Jesucristo? Esta fe nos muestra que también existe redención. Y la redención no es más que la compra de esa acción que ha hecho nuestro Señor y la moneda que Él utilizó para comprar nuestra vida del pecado y traernos a la vida nueva ha sido su sangre. Entonces somos redimidos por su sangre. Ese ha sido el precio pagado, porque la ley pedía de que la paga del pecado es muerte. Entonces Él la pagó y la pagó con la suya. Por eso en Juan 1:14 dice que Él se hizo carne y vino a ser igual que nosotros. Entonces Él utilizó esa parte de hacer reencarnarse en hombre para que pagar como hombre el pecado. Y Él dejó su cuerpo para que se cumpliese lo que estaba pidiendo la ley. Mas su espíritu tomó toda esa posesión de poder que el Señor le había dado desde un principio, y el cual le dieron toda la riqueza y todas las potestades, y ahora Él está sentado a la diestra de nuestro Padre. Y esta redención nos dice en Corintios 1:30, mire, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Quién nos ha puesto en Cristo Jesús? ¿Nuestra fe o Dios? Y Dios, ¿qué te ha dado en Efesios 2:8? Dice que te ha dado la salvación y esta no de nosotros, pues es un regalo de Dios. Entonces, hasta aquí nosotros estamos siendo premiados, estamos siendo regalados, nos hemos sacado la lotería con esto. Entonces, ¿no? El estar en Cristo es un regalo de Dios. ¿Y qué significa? Dice, el cual nos ha hecho, no nos ha dado, sino que nos ha formado y nos ha constituido. ¿Qué cosa? Por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. O sea que nosotros sí participamos de toda la obra de Jesucristo, porque Él nos ha justificado de esa manera en la cual todo lo que ha hecho Cristo lo tenemos también nosotros, espiritualmente, espiritualmente. Y eso espiritual tiene que mostrarse. No se puede quedar solo en que ahí está escrito. Eso es realidad para nosotros, es verdad. Y si es verdad, entonces tiene que mostrarse en nuestra vida. Y eso es lo que está haciendo Pedro, llamando la atención de que existe esta fe, la cual ya tiene todo en sí, que es un poder magnífico de Dios que lo ha puesto en lo que llamamos fe, toda la obra que el Señor tenía planeada en la persona de Jesucristo, para que nosotros seamos aceptos delante de su presencia. Entonces volvemos a la fe y volvemos, dice, esta palabra, añadida a vuestra fe, pero tendríamos que ver primero qué cosa es fe. Ahora estamos entendiendo que esta fe es un mensaje, el cual sabemos que es el Evangelio, que no solo son las palabras que se dicen o se proclaman en las plazas, sino que es el contenido, es la persona de la cual tú tienes que dar. Y entonces en esta fe, cuando tú has pasado por el mensaje, la justificación y la redención, te mantienes en un estatus que eso se llama santificación. Y vamos a ver qué cosa dice Romanos 6:22. Lo mismo que estamos proclamando y diciendo, mas ahora que habéis sido libertados, hemos estado hablando del mensaje, justificación y la redención. Hemos sido libertados. ¿De qué cosa hemos sido libertados? Entiendan que libertados es esa palabra, eres libre, ya no nadie te está
coaccionando, nadie te está agarrando, tú tienes una libertad de pasearte por donde quieras, moverte donde quieras, pero cuidado, no es esa libertad en la cual tú tomas decisiones, porque mira lo que dice, habéis sido libertados del pecado, bacán, hasta ahí todo el mundo lo conoce y lo lee, pero ¿qué cosa dice? Hechos siervos de Dios. Así que actualiza tus datos, porque si bien es cierto, tenemos libertad en Cristo, pero a su vez somos siervos. Estamos al servicio de nuestro Padre y el servicio a Dios significa adoración. Es una constante adoración como ahí en el trono en este momento. Todos están adorando la persona, la esencia, la gloria de Dios y dando glorias hasta también que lleguemos nosotros y nos podamos acoplar a esa alegría y a ese honor de que el Señor nos haya subido para que podamos estar en un momento, por la gracia de Dios, por Jesucristo nuestro Señor cuando venga, haciendo lo mismo, adorándole constantemente a Él. Entonces, tu mente tiene que estar talada, tiene que estar forjada en que lo que tú estás viviendo acá tiene que ser por un anhelo y una esperanza de que lo mismo que estás haciendo a media caña, por decir así, allá lo vamos a hacer con plenitud, porque vamos a ser transformados. Pero entiende que tienes que vivirlo acá. Y eso lo va a eso lo forma y lo forja el Espíritu Santo en nosotros. Y lo vamos a ver cómo. ¿Ok? Entonces, tenéis por qué. Ya entonces hemos sido libertados, lo conocemos. Hemos sido hechos siervos de Dios, lo conocemos ahora, bacán. Y tenéis por vuestro fruto la santificación. Ese fruto, ¿lo creas tú? No. Lo que ha hecho el Señor, te ha puesto dentro de ti, dentro de mí y todos nosotros los que creemos en Jesucristo, un fruto que tiene que darse cuenta todo el mundo. Dice que por los frutos los conoceréis. Un cristiano no se pavonea solo por decir las cosas. Un cristiano se pavonea con la humildad que tiene el Señor y como el Señor mira a través de otros ojos, no sobre tus ojos. Tú no puedes mirar tu santidad porque los demás tienen que ver lo que Dios está haciendo en ti. Tú lo único que puedes mirar de ti es que estás muerto y que lo que estás haciendo ahora es para gloria de Dios. Punto. No que te queda más, porque Él dice de que nosotros debemos hacer todas las cosas como para Dios, dice, ¿no? Como si fuera para Dios, pero en verdad es para Él. Todo lo que tú hagas ahorita, lo que estás haciendo ahorita, no es por tener una reunión con todos nosotros y por la bondad que Dios nos da de tener este momento, sino porque se lo estás dedicando al Señor porque quieres escuchar de Él. Y de todo lo que yo pueda estar diciendo usando los versículos, algunos de esos tocará tu corazón. Y eso es que el Señor te está hablando y eso es lo que el Señor te está haciendo para que tú seas fortalecido y andando en las cosas del Señor. Indudablemente que no va a estar todo acá en tu, en tu cerebro, pero algo te va a llegar y ese algo es suficiente para crear en nosotros una fortaleza espiritual para seguir adelante. ¿Ok? Claro que si tú lo ves nuevamente vas a tener más, definitivamente, pero ya de ya el Señor es bueno con nosotros porque su promesa es de donde dos o más se reúnen en su nombre, Él está ahí y yo tengo certeza de lo que Él puede poner en tu corazón es suficiente para que tu fe sea fortalecida y estemos andando todos nosotros en sus caminos. Entonces, el fruto que Él ha puesto, el fruto que Él ha puesto es santificación. ¿Y cómo? Para que el fin que nos lleva a ese camino, esa posición, es para estar con Él en la vida eterna. ¿Ok? Entonces, la palabra esto de que nosotros tenemos acá, tenéis por vuestro fruto, en el griego tiene estas significancias, tener, poseer, objetos o bienes, en el sentido técnico de tener control sobre el uso de los objetos. ¿Quién tiene control de esto? ¿Sabías que tú tienes control? Y si sabes que tú tienes control, entonces ¿por qué no se está produciendo? Porque si nosotros, si bien es cierto, lo provee el Señor, la fuente de la provisión de todas estas bendiciones, de estos dones es el Señor, pero tú tienes control y tienes control en que aparezca en tu vida como en desaparezca de tu vida. Entonces,
Porque si no, imagínate, si no tuvieras control, ¿de qué vas a ser tú juzgado? ¿Me entiendes? Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros con este control, esta pertenencia que Dios nos ha dado, es producir lo que Dios quiere que produzca. Y esa es nuestra responsabilidad. Entonces, esta fe tiene estas cuatro cosas que nos impulsan a lo que vamos a seguir viendo adelante. Filipenses 4, 8, 9. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto debemos pensar. Lo que aprendéis y recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto haced, el Dios de paz estará con vosotros. ¿Por qué dice pensar en todo lo bueno? Porque hemos visto que en Romanos 12, 1, 2 dice que nosotros debemos cambiar nuestra forma de pensar. Y la razón del cambio de nuestra forma, la renovación de nuestro pensamiento por el Espíritu de Dios, tiene un propósito de que podamos entender cómo se manifiesta la voluntad de Dios en nuestra vida. Y si Dios nos está enseñando eso, no es solo para saber, es para hacer. Por consiguiente, nosotros debemos conocer, y cuando decimos conocer es porque estamos practicando. Es porque estamos practicando. Entonces, ya sabemos entonces que añadir es manejar, es mostrar, es hacer, mostrar dentro de nosotros lo que Dios ha puesto. Y en este caso sabemos que la fe que nos ha puesto el Señor en nuestro corazón es porque está vinculada a toda la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, con esto podemos decir que nosotros creemos. A este creer, ¿qué cosa hay que hacer? Pasamos entonces a la segunda parte. A la fe hay que poner, dice, virtud, hay que añadirle virtud. Entonces, si entendemos el verso 8 y lo vamos a volver a leer, dice, porque si estas cosas en vosotros abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver entonces, esta fe que ha puesto el Señor, nosotros vamos a mostrar virtud y vamos a ver qué significa la virtud para poder mostrarla. Entonces, la virtud tiene que tener una parte de esfuerzo, tiene que tener una parte de valentía, tiene que tener una parte de honradez y tiene que tener fruto. Esta virtud que nosotros entonces tenemos que poner en práctica para añadir a la fe, ¿qué es lo que tiene que hacer entonces? Mostrar el esfuerzo que nosotros ponemos. Josué 1:9 dice, esfuérzate y sé valiente, que no se aparte de ti la palabra, sino que la medites de día y de noche. Entonces, nosotros esta virtud tenemos que esforzarnos en que esa fe que Dios nos ha dado se manifieste. Seamos colaboradores con el Señor de que nuestra vida, eso de ser siervos, eso de estar muertos, deje libertad en el camino para que se manifieste el nuevo hombre que hay en nosotros. Y eso implica esfuerzo, eso no es fácil, eso no es sentarse y recibir y eso va a aparecer de la noche a la mañana. Eso implica trabajo, implica negarse, implica muchas cosas que vamos a ir viendo acá, pero esa palabra virtud es llegar a la excelencia. Y uno llega a la excelencia cuando ha hecho las cosas perfectas. Y uno llega a ser lo perfecto cuando has completado lo que Dios quiere que completemos. Y es hacer la manifestación de esa fe que es virtuosa, esa fe que nos da a nosotros la vida. Es esa fe por la cual nosotros ahora vivimos por esa fe. El justo por la fe vivirá. Entonces, esa fe es la que estamos hablando. No es esa fe solamente que está en Hebreos 11:1, que pareciera que es una fuerza en la cual que podría ser mental. No, 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 no. Estamos hablando de que es una fe que proviene de la voluntad de Dios y la ha hecho Jesucristo como autor y consumador de esa creencia que tenemos.
y nosotros debemos confiar. Y si confiamos, debemos mostrar. Entonces vamos a mostrar la virtud que existe de lo que ha hecho Jesucristo en nuestra vida, en nuestra vida. Y eso implica entonces negarnos a nosotros mismos, implica el principio del esfuerzo, de dedicación, el valiente que no pone, el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de mí. Y la honradez, que seas sincero delante del Señor. No le estés creyendo que le engañas haciendo cosas que no debe delante de su presencia, cuando en realidad nosotros no somos honrados con lo que estamos valorando de la fe. Y el fruto, porque esto mismo está asociado a lo que dice estar ociosos, esta palabra ociosos va en relación a la virtud, porque esto pues nos demanda tiempo y esfuerzo y eso no nos va a permitir estar ociosos, porque estas cosas, estas cualidades nos están permitiendo conocer la presencia, la persona de Jesucristo en nuestra vida. Entonces, estamos encasillando que esta virtud va con la palabra y no os dejará estar ociosos. Entonces, es un trabajo tuyo, es un trabajo en que tú tienes que realizar cosas con lo que Dios ya te ha dado. Es un trabajo tuyo, es una responsabilidad tuya. Entonces, si ya sabemos que esto es un trabajo y un esfuerzo nuestro, sigamos hacia adelante. Y dice, a la virtud hay que añadirle, dice, conocimiento. Y aquí vamos a ver, ¿qué dice el griego sobre eso? Es el contenido de lo que se sabe. Estamos, el contenido de lo que se sabe. Y en rojo dice, porque tenéis en la ley la encarnación del conocimiento y la verdad. ¿Quién es el conocimiento y la verdad para que diga que está encarnada en la ley? Es Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué dice aquí lo que significa conocimiento en el griego? Dice, es una palabra que se llama gnosis. Dice, es el conocimiento que le permite a una persona decidir rectamente y actuar honorablemente. Y es eficazmente en las circunstancias de la vida cotidiana. Cuando tú sabes discernir lo que es bueno, porque tienes constantemente la guía de la palabra de Dios, no tienes problema. Tú sigues el camino correcto. Dice, así que la fe hay que añadirle coraje y eficacia. Eso es lo que está trayendo la palabra en griego, coraje y eficacia. ¿Ok? Y al coraje y a la eficacia debemos añadirle sabiduría práctica. No saber nada más, no saber nada más, sino práctica. ¿Qué cosa quiere decir? Que lo que sabemos lo hacemos, porque lo que sabemos y no hacemos se nos hace pecado. ¿Ok? Dice, para andar en la vida de nuestro Señor. Entonces, hay una partecita en que este conocimiento, como conocimiento nada más de saber, hay un problema en nuestra vida. ¿Qué cosa trae ese problema? 1 Corintios 8:1, miren lo que dice. En cuanto al entorno de aquellos que sabían todo lo que podía haber en contra de aquellos que hacían sacrificios y ídolos en contra de Dios, pero miren lo que dice en 1 Corintios 8:1. Dice, en cuanto a los sacrificios a los ídolos, a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. ¿Cuál era ese conocimiento? Que no se debe hacer, que no se debe dar, que hay un solo Dios, un único Dios. Pero ¿qué dice sobre el conocimiento en sí? Dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces, todo conocimiento tiene un riesgo, que si el conocimiento está solo, te lleva al orgullo. Y ese orgullo tiene que ser dominado. Por consiguiente, de la virtud en que hemos añadido, o la cualidad que hemos añadido a la virtud es el conocimiento, viene otra parte más que el Señor nos da, que es fruto del Espíritu Santo, para que nosotros podamos dominar esa parte carnal. ¿Ok? Pero tenemos que saber usarla, no solo está escrita. Miren, ¿qué cosa se le añade al conocimiento?
dice que se le añade dominio Ujú. propio, ¿ok? Dominio propio. Muchos creeríamos que el dominio propio, pues, es tener nosotros la fuerza para controlarnos de hacer las cosas que no se deben. Pero no necesariamente es eso, porque el fundamento del dominio propio parte del conocimiento que tú tienes de Jesucristo. Y que si tú tienes el conocimiento de Cristo, que es lo que quiere Dios, no podría ser natural no tener dominio propio de las cosas que Jesucristo no desea. Entonces, nos pone una vinculación de obediencia al conocimiento, a hacer las cosas de Dios y someter las cosas que no son de Dios en nuestra vida. Por eso, lo que es la palabra en griego nos dice, significa autocontrol, ¿ok? O falta de autocontrol. Está relacionado al control, ¿ok? Dice, ejercer un control total sobre los propios deseos y acciones. Eso es lo que es el dominio propio. Ejercer un control total sobre los propios deseos y las acciones. ¿Qué significa el griego? En el griego dice, en la que dice, es la razón a ver, ¿dónde está? Dice, en que la razón lucha contra la pasión y prevalece la razón y a eso le llamamos control, ¿ok? Es una palabra que está diciendo que hay una lucha entre lo que tú tienes en la cabeza y tus emociones carnales. Más va por el lado carnal. Entonces, el orgullo es parte de esa carnalidad que tenemos. Entonces nosotros tenemos el dominio propio cuando hacemos la voluntad de Dios, cuando sometemos nuestras cosas carnales al Espíritu Santo. Y vamos a ver Gálatas 5, 16, 26. Ya me cansé de hablar. A ver, ¿quién habla? Gálatas 5 Gálatas 5, dice así: Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contrario al espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Verso 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son 16 hasta el adulterio, 26. sí, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritadores unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. Ok, gracias, pastor. Entonces, entendemos pues que hay una contraposición entre la carne y el espíritu. Y lo que Pedro está haciendo es de que entendamos a través de la escritura de segunda de Pedro y estos versículos, es que el conocimiento es necesario para poder sustentar lo que nosotros decimos que pareciera abstracto en la realidad de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Esta misma se sustenta en sí mismo en el poder que tiene por el poder de lo que ha hecho Jesucristo aquí por nosotros. Es decir, nosotros tenemos que usar la palabra de Dios para tener ese poder que sustenta todas las cosas.
y no en nosotros, sino en quien la sustenta, que es Jesucristo. Y en este sentido, cuando hablamos de dominio propio, es que nuestro raciocinio, que ha ido cambiando, como dice Romanos 12:1-2, que ha ido transformándose por la lectura de la palabra para entender y conocer la que es la voluntad de Dios, la que ha sujetado nuestros pensamientos para darnos libertad a hacer la voluntad de Dios, es ese dominio propio que el Señor está buscando para que nosotros podamos andar en el Espíritu. Y este dominio propio se llama, en uno de los frutos del Espíritu Santo, templanza. Que eso debe funcionar. Cuando entonces nuestro raciocinio entiende lo que Dios nos está diciendo, entonces recurrimos con confianza a lo que Dios ha hecho, porque es una promesa de Dios, es un regalo de Dios, es una herramienta de Dios, es un don de Dios, pues tú lo puedes y yo lo puedo usar para poder cumplir con lo que Dios ha dicho. Dios no nos está a nosotros fustigando como la ley, en el sentido de que hay que cumplir toda la ley, ¿no? Los 613 preceptos para que nosotros podamos ser justificados. No, nosotros ya somos justificados por la gracia de Dios. Pero, oye, eso no es tan fácil. Si tú eres justificado, vive pues de acuerdo a esa justificación. Muéstralo. Y tienes que mostrarlo en tu vida, alrededor de lo que tú importas. No puede ser solamente un cristiano pasivo, ¿no? Un cristiano que solo está para recolectar y no para dar. Más bienaventurado es dar que recibir. Todo tiene un propósito. Nosotros estamos para retribuir de la gracia de Dios a otros y beneficiarlos, porque el propósito de retribuir no es pues que nos aplaudan. El propósito de retribuir es poder llevar el evangelio, el poder de Dios que al cual nos ha transformado a nosotros, puede transformar a otros, pero tiene que ser con conocimiento y causa, como nosotros hablamos. Y ahora entonces el andar en el espíritu es una cosa abstracta, no es una cosa que está en la nube, es una cosa que se puede vivir, pero se vive cuando tú has sujetado a tu yo de la manera en que la palabra de Dios dice, no en el... Si tú quieres sujetarlo por tu propia capacidad, puede durar un poco de tiempo, pero igual volverás a una rutina en la cual tú crees que eso es normal o que, bueno, se puede hacer. Pero cuando lo haces de acuerdo a lo que hace el Señor, Él te lo quita definitivamente. Cualquier mal hábito, cualquier circunstancia que sea pecaminosa delante del Señor. Un cristiano tiene que vivir santamente porque Dios lo ha pedido así. Pero entendamos de que estamos en un proceso de fortalecimiento a los hábitos mundanos que hemos tenido y que tenemos que tener claro que estamos muertos a eso. Entonces, cuando tú vengas y seas tentado por eso mismo, debes entender que tú ya no existes. Por consiguiente, eso debe hacer el raciocinio, debe llegar de la manera en que tú, ¿para qué viene eso si tú ya no existes? Él le pertenece a una persona que ya no existe y esta nueva persona le pertenece a Dios. Por consiguiente, no es compatible hacer lo que quiere hacer la tentación. Entonces tienes que razonar, no solo puedes espiritualizar las cosas, sino que tienes que luchar. Es por eso que hay un esfuerzo, hay una lucha. Y esa lucha es que cuando tú pones tu posición, cuando pones tu deseo, tu necesidad de ayuda, el Señor viene y te ayuda y te fortalece y te saca de ahí inmediatamente. ¿Ok? En todas circunstancias, no estoy hablando de un punto pecaminoso nada más, sino en todo lo que es un desorden que no va de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, este dominio propio es un proceso que está en nuestra vida, pero también hay que acoplarle algo al dominio propio. Y este acoplarle al dominio propio se llama paciencia. ¿Qué dice Primera de Tesalonicenses 1:3-10? A ver, otro hermanito. Pastor, creo que usted nomás está. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, del 3 al 10. Ahí va.
¿Me escuchan? Sí, sí, se escucha. Dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor, de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis de ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo al Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. Y como os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amén. Entendamos pues que todos estos versículos leídos y meditados hablan pues de lo que Dios quiere para nosotros. Están hablando de que se ha recibido el Evangelio, no es palabras, sino como poder, porque se ha hablado de la persona de Jesucristo. Y este poder, que es la persona de Jesucristo, es el poder que se ve en el Espíritu Santo, que ha sido puesto como sello en nuestro corazón, es el que nos está ahora sosteniendo para que se cumpla todo lo que ha sido escrito para nosotros, para que nosotros podamos llegar al culto cuando venga nuestro Señor Jesucristo y seamos transformados para estar con Él para su retorno del milenio. Entonces, entendamos una cosa, todo es un proceso que lo maneja el Espíritu, pero en compañía, no para que tú hagas un esfuerzo mayor o superior, sino para que tú y yo seamos obedientes y se cumpla lo que está en la parábola del sembrador, que esa semilla puesta en nuestro corazón solo es en la tierra buena, en aquella que escucha y entiende, no por tu oído, tu raciocinio, sino porque tu espíritu entiende lo que es la revelación del Señor y te conlleva y te lleva hacia la obediencia, a ti y a mí y a todos los que profesamos de esta fe en Jesucristo nuestro Señor. Entonces, parábola que está en Mateo 13, nosotros podemos entender que es la única forma por la cual nosotros tengamos esa tierra buena, no por nosotros, sino por lo que la palabra de Dios hace en nosotros. Pero sí hay una cosa que nos vincula, la cual nosotros somos esa buena porque obedecemos y porque entendemos es porque nuestros ojos y nuestro corazón buscan la verdad os hará libre. Y esa verdad es la que abre nuestros pensamientos por la revelación de Dios. Cuando tú ves que Dios hace su propósito, dice, hay una parte en la palabra de Dios que la debemos entender más. Dice, no debemos echar perlas al chancho, ¿no? O el perro llega nuevamente a su vómito. ¿Qué cosa quiere decir esto? El Señor ve en nuestro corazón si somos esa clase de gente en la cual lo que queremos es volver como hacía la gente que salió de Egipto yendo por el desierto y que habían unos que querían volver a Egipto porque tenían que comer y las pruebas que ellos estaban pasando de falta de comida, de agua, entre comillas, porque había todo eso, pero ellos querían volver a esa facilidad del mundo, ¿no? En nosotros también tenemos ese corazón y hay que sacar ese Egipto de nosotros, porque el Señor ve en nosotros que solo los que están, solo los ganando, pueden ser fortalecidos y fortalecidos por Él. Pero no es porque tú estás haciendo una obra, sino que Dios está viendo que tú estás, Dios tiene, lo ve en nuestro corazón, es
la gracia que está funcionando porque esa gracia está permitida en nosotros para que funcione. Nosotros solo lo único que tenemos que hacer es creer. Entendamos que creer implica obedecer y obedecer implica que tienes que tener conocimiento de lo que estás obedeciendo y el conocimiento implica que tú estás entendiendo que es Jesucristo por medio del Espíritu Santo que nos está dando esa fortaleza para seguir adelante y ese conocimiento tiene que darnos a nosotros la sujeción al Espíritu Santo y que tenemos que morir a nosotros mismos, ¿me entienden? Porque cuando decimos morir a nosotros mismos estamos cumpliendo lo que dice toma y sígueme. Tomar tus implica que tú tienes un proceso de muerte en ti y entender que tú y yo y todos los demás, ya ese proceso de muerte está hecho. Pero entonces ese cargar la cruz no es más sacrificios de lo que ya ha hecho Jesucristo, sino es un certificado. Tú y yo tenemos un certificado en nuestro corazón de que Jesucristo ha cumplido ese cargar la cruz y salir muerto porque la ley lo pedía. Entonces, carguemos ese certificado y llevémoslo como algo que es un sello en nuestro corazón, como dice que tenemos el sello del Espíritu Santo. Por eso Dios nos habla primicias, nosotros la sabe, Espíritu. Entendamos que si nosotros no colaboramos en entender las cosas del Señor, no podemos avanzar. Vamos a ser cristianos con costrita, como dice Apocalipsis, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Entonces, no lleguemos a ser agradables en el horno, pero a la hora de masticar no estamos cuajaditos todavía, ¿no? Porque nosotros estamos obligados a hacer la sal y estamos obligados a hacer la luz que están entrando al camino del Señor. Y tú y yo tenemos responsabilidad de llevar fruto. Y el fruto es aquel fruto que ha sido sembrado en tu corazón y el mío. La pregunta sería, ¿cuántos de nosotros hemos podido llevar la palabra de Dios y por la gracia de Dios hemos podido ver de que se han acercado? Indudablemente que hace evangelización para que se acerquen, porque esperas en la misericordia de Dios para que ellos acepten al Señor. Pero ¿cuántos de ustedes han visto fruto en que sí se ha dado? Que ustedes por obedientes a la palabra de Dios lo han podido hacer y de repente el Señor también les ha dado la gracia de ver cuántos están alrededor caminando juntamente con ustedes. Yo le doy gracias a Dios porque en este camino hay esos deleites, vamos a ponerle así de esa forma, en que tú ves cómo la palabra de Dios funciona y que eres utilizado siendo indigno, sabiendo que nada es que la gracia de Dios por ti y el que fluya por ti no te hace mejor que otro, sino te hace un canal, porque puede ser desechado y vendrá otro y lo puede el Señor usar. Así que no debemos nosotros nos salvos, ¿sí? Darle gracias a Dios que somos usados. Tú, cuando das una buena palabra a tu mamá, tú, cuando das una buena palabra a tu esposo o a tu esposa, tú, cuando eres misericordioso con el necesitado, tú, cuando ves la necesidad de un consuelo y pones tu corazón a disposición de Dios para que puedas ser los brazos de Dios a esa persona que necesita consuelo, tú para aquel que puede ser de provisión, tú para que aquel que puede dar una pequeña palabra, ¿no? Claro, pero das la que sabes y esa palabra da 130 o 70% como la semilla que cayó en la tierra del sembrador. Tú y yo estamos metidos y comprometidos en esa obra bendita, pero debemos entender la palabra de Dios como está acá hablando Pedro, para que eso nos fortalezca, para que eso nos dé y nos impulse y nos aliente a seguir avanzando. Y lo vamos a dejar ahí de esa manera, porque ya estoy en una hora y pico, y esto lo vamos a hacer de a poquitos, porque si no vamos a tener problemas. Que Dios me los bendiga y lo vamos a dejar ahí como para que vengamos con ganas, para cuando el Señor lo permita el próximo sábado, seguir nosotros aprendiendo de las cosas del Señor y utilizar esto que está grabado para poder nuevamente estudiar, estudiar, estudiar y si de repente puedan ver muchos más versículos para que alimenten su vida. Que Dios me los bendiga y nos vemos el próximo sábado si Dios lo dispone así.